Compañeros, sin periodismo no hay democracia. Por eso la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe abrirse a un debate amplio y discutirse de mayor manera. Por los motivos antes mencionados y por la protección, seguridad y atención a los periodistas, colaboradores periodísticos y a las personas defensoras de los derechos humanos del Estado de Guanajuato, los exhorto, compañeras y compañeros diputados, a que votemos en contra del dictamen que en estos momentos nos ocupa. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, diputadas, diputados, pueblo de Guanajuato, personas que visitan el Congreso del Estado, su casa, a todas las personas que nos ven a través de medios electrónicos, a todas las personas que nos ven allende las fronteras del Estado, allende las fronteras de nuestra nación, medios de comunicación. Cometer errores es de humanos. Corregirlos es de humanos sabios. Constitucional y de ley del ejercicio informativo y de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos para el Estado de Guanajuato, suscrita por diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Si algún diputado o alguna diputada desea hacer uso de la palabra en pro o en contra, manifiéstelo indicando el sentido de su participación. Rosalía Cruz, ella es de las Libres, de esta asociación civil que se dedica a defender los derechos de la mujer. Gracias por conversar con nosotros en este día donde se está discutiendo esta ley de protección a los periodistas. Gracias a ustedes. ¿Y qué pasa con este tema de la ley de protección a los periodistas? Se hablaba de que hoy iban a aprobar en fast track esta ley que era muy ambigua, muy caótica y que no especificaba bien prevenir, sancionar y proteger a los periodistas. Bueno, pues como hace un rato acaban de anunciar algunos diputados, esta ley va a ser retornada, va a ser votada en contra y va a ser retornada a las comisiones para que se discuta más ampliamente y en todo caso se le añadan las cosas que le hacen falta de lo que precisamente las y los periodistas y las defensoras de derechos humanos nos estamos quejando que no incluye. Entonces eso va a pasar ahora, está en el orden del día en el punto 13, pero la van a votar en contra para que no sea aprobada así como está y sea retornada a las comisiones para que se haga una reformulación de la propuesta de ley. Es decir, tuvieron que aceptar, tuvieron que tomar esta medida por obligación de los derechos humanos. Así es, les tuvieron que hacer una recomendación de que así como estaba no servía para nada, no cumple con el fin para el cual debe estar hecha, que es la protección al trabajo de las y los periodistas, a la libertad de expresión y bueno, de pasada ahí a las defensoras y defensores de derechos humanos, que dicho sea de paso solamente nos tiene incluidas en el nombre porque ni siquiera dentro de la ley
tiene un perspectiva de género. No, ni siquiera dice cómo es que nos van a proteger. Lo que nosotras sabemos es que las y los diputados ni siquiera saben qué es una defensora, qué es un defensor de derechos humanos, qué hacemos, por lo tanto no creo que tengan idea cómo es que una ley nos puede proteger. Entonces, creemos que si de verdad se quieren ver bien, si de verdad quieren tener una ley de vanguardia que incluya a las defensoras y los defensores, además de los periodistas, nos tendrían que preguntar qué es lo que nosotras necesitamos para sentirnos protegidas. Entonces, aprovechando eso, sí les queremos mandar el mensaje y decirles que si no nos van a proteger en esta ley, mejor no nos nombren. Es decir, que esta ley, que tiene un nombre de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, si no nos van a incluir, mejor que nos quiten del título de la ley. Pero esto es una vergüenza porque justamente se dedican a trabajar este tema y carecen de todo sentido. Por supuesto, o sea, la verdad es que ¿qué estaban haciendo los diputados? O sea, la verdad es que solo se quisieron ver bien, solo quisieron que en este contexto de violencia en el país contra los periodistas quisieron ser el Estado a la vanguardia que tenía una ley de protección, pero ni siquiera se preocuparon porque de verdad sea una ley de protección ni para los periodistas y las periodistas, pero mucho menos para las defensoras de derechos. Y ellos dicen que trabajaron las mesas de trabajo. Por supuesto, nosotras sabemos de muchos periodistas que hicieron propuestas que para nada fueron recogidas al momento de elaborar la ley. Nosotras hicimos nuestra propuesta, estuvimos participando en los foros con otras organizaciones y nuestras ni siquiera se incluyeron, no fueron tomadas en cuenta. ¿Algo más antes de ir a pausa? No, pues nada más que yo creo que sí es un mensaje para las y los diputados que se interesen de verdad por lo que hacemos las defensoras de derechos humanos y por lo tanto actúen en consecuencia, mencionándonos en la ley con una protección real y efectiva. Bien, muchas gracias. Las palabras de Rosalía Cruz. Aquí en Opinión y Libertad continuamos. Creo que bien valdría la pena darle un fuerte aplauso a los señores de los medios de comunicación y de la prensa que también hicieron su trabajo en este tema. Se acaba de terminar la sesión del día de hoy, 25 de mayo del 2017, aquí en el Congreso del Estado de Guanajuato. La ley para protección de periodistas y defensores a los derechos humanos fue revocada. Se dio de baja esta iniciativa a solicitud, a petición de Raúl Montero, procurador de los derechos humanos aquí en el Estado de Guanajuato. No fue por concederle atención a los comunicadores, a los periodistas ni activistas a los derechos humanos. Fue por esta razón, por la voz de Raúl Montero, se dio de baja esta iniciativa que se pretendía aprobar en Fast Track hoy en el Congreso del Estado de Guanajuato, pero no sucedió. Lo que sí sucedió fue aprobar en general la ley a esta reforma electoral que pone en perspectiva las nuevas variables de juego para las elecciones del año entrante, un año con una importante dinámica electoral de participación social y donde van a venir nuevos actores a ejercer estos cargos de poder, un nuevo rumbo a la comunidad de México, a la comunidad del Estado de Guanajuato. Si un partido político va a presentar 46 planillas, tendrá que presentar 26 encabezadas por mujeres y 26 encabezadas por hombres. 23 y 23. Y si la mujer encabeza, el primer síndico será varón y se estará intercalando los sexos hasta concluir el número de síndicos o regidores dependiendo del tamaño del ayuntamiento. Y el suplente será del mismo género. Igualmente ocurre con los diputados locales. 22 distritos, 11 serán para varones, 11 para mujeres, el suplente del mismo género. Y además, en el caso de los plurinominales, también el partido político decidirá cómo hace sus listas, pero si la primera en la lista es una mujer, el segundo tendrá que ser un hombre. De forma tal que haya una certidumbre jurídica para el ciudadano que cuando vaya a votar por un partido político y que sabe que hay un voto residual, que ese voto residual se asigne al partido y que haya esa probabilidad de equidad. El segundo tema que me parece relevante es el tema ahora de la elección consecutiva, entre otros. En esta elección consecutiva, la iniciativa original era que no se separara a nadie, porque es el espíritu real de la elección consecutiva. Bueno, no fue posible en un primer acuerdo, las leyes de México son muy progresivas y en este primer ensayo, desde hace 77 años que no se hacía, pues nos implica un buen reto en Guanajuato. Decirte que ya nos mandaron pedir, hace un rato me llamaban,
de otros estados de cómo lo aprobamos. Es decir, estamos siendo punta de lanza porque le entramos a todos los temas. Al tema de reelección, cuándo separarse del cargo, qué tipo de recursos iban a hacer, cuándo podrían hacer campaña. No hubo un solo tema que este Congreso no le entrara de manera frontal. Y bueno, en este tenor quedó claro que los legisladores y los alcaldes solamente deberán pedir licencia al cargo un día antes de iniciar la campaña, lo cual significa, hablando en días, 65 días de los alcaldes para este año, el año que la siguiente elección puede ser diferente, y en el caso de los diputados locales son 45 días de campaña. Un día antes de que inicie la campaña tendrán que pedir licencia. Y no fue considerado esto como un requisito de elegibilidad, por una sencilla razón. Para que un legislador pida licencia no depende solamente de su voluntad, sino el Pleno tendría que definirlo. Entonces se quitó como criterio de elegibilidad, pero sí como un criterio para que pueda plasmar. ¿En qué momento? Pues va a ser en octubre, donde si algún candidato quisiera, algún legislador, algún síndico regidor quisiera actuar otra vez o buscar el voto del pueblo por el mismo cargo en el que está, tendrá que notificarle al partido en octubre, en las siguientes elecciones de septiembre, al Instituto Estatal Electoral, y luego ir a su partido para que por el método que su partido determine, él pueda concursar y definir si va a ser otra vez el abanderado de su partido. En caso de serlo, tendrá que ir a elecciones, en este caso en julio del 18. ¿No queda muy alto el riesgo del uso de recursos públicos, el celular, la gasolina, el subordinado al no tener que pedir licencia? No, porque pues, entonces no hubiera habido esa reforma electoral. Más bien yo creo que ni siquiera los diputados deben ser retirados, ni siquiera los alcaldes. O sea, que esa era la iniciativa original. No hay un país del primer mundo, ni siquiera unos del tercer mundo, que tienen este mecanismo que se separen. Pues es la antilógica del tema. ¿Tú sabes cuánto costó para que se integraran las comisiones en León? ¿Cuánto tiempo transcurrió? En lo que llegan, se instalan, conocen, caminan, pues será un desorden, va a ser un caos. Pues la idea es que no se separan del cargo, porque también hay un marco normativo, hay una ley nueva con un sistema estatal anticorrupción, un sistema nacional anticorrupción, y que tiene el foco especial en las personas políticamente expuestas. Si un regidor, si un síndico, si un diputado, si un alcalde utiliza recursos públicos, pierde la candidatura. Bueno, pues aquí el llamado sería a las autoridades electorales para que estas personas políticamente expuestas en el proceso de la campaña actúen en consecuencia. Es decir, hay un marco normativo para que eso no pase. Yo no quise debatir ya eso en el Pleno porque había sido debatido suficientemente en comisiones, pero la idea es que continúen en su puesto. ¿Con qué reglas? Con las reglas que están marcadas hoy en el Sistema Nacional Anticorrupción. Las percepciones de los legisladores a nivel local. Guanajuato aparece como los mejores pagados. ¿Esto es cierto? ¿Lo tienen ustedes visto? Y de ser así, ¿es adecuado y se sienten pues cómodos con esta percepción, Doc? Bueno, el IMCO publicó esto hace casi un año. Sí. Y el dato que ahí está señalado, tú lo puedes ver en nuestro portal. O sea, el IMCO reconoció 3 buenas prácticas en Guanajuato. La primera de ellas es que todo el sistema administrativo es el mejor y el más transparente. Es decir, no hay un solo tema de ocultar. De forma tal que lo que estamos percibiendo, efectivamente percibimos 177,000 pesos. No hay una sola percepción más. Todo se paga por impuestos y todo es fiscalizable. No pasa con los demás. O sea, en esa relación, si tú analizas el informe con el detenimiento debido, te darás cuenta que dice, estos no tienen el más mínimo control y entonces perciben quizá más, porque te puedo decir que en mesas de trabajo en las que participo, perciben mucho más, pero lo hacen por vías no de transparencia. O sea, estamos muy contentos porque eso puede ser transparente. Estamos ganando igual que los mismos funcionarios de otro poder. O sea, un diputado gana exactamente igual en Guanajuato que un secretario de Estado, que es un poder ejecutivo. Y gana exactamente igual que un magistrado. O sea, los 3 poderes son 3 poderes igual, porque también es la responsabilidad, esto significa, estamos ganando lo mismo. No hay partidas secretas, no hay pagos por vías turbulentas y todo es pagado con impuestos. Tú puedes entrar al portal hoy, los invito a que lo conozcan, lo tenemos desde octubre, tú lo has visto, en donde aparecen además las declaraciones. Es decir, que no hay un solo peso entregado a un legislador por vías que no sean las vías fiscales para su salario y por su sueldo. Y estamos muy contentos con lo que estamos haciendo.